Hola a todos, esta es la segunda parte de la realización de un CRUD sencillo de usuarios. En este video nos vamos a centrar en la creación del CRUD, ya habiendo instalado y configurado Ruby on Rails en nuestro sistema. Primero que todo abrimos una terminal y nos vamos a la carpeta donde queramos crear nuestros proyectos. Para esto colocamos Rails New, le especificamos que va a ser un nuevo proyecto y el nombre CRUD usuarios, ¿sí? -d le vamos a especificar a Ruby on Rails que vamos a tener una base de datos ya definida, en este caso es Postgres. Si no le colocamos esto, Ruby on Rails coloca por defecto la base de datos SQLite 3, pero en este caso vamos a usar Postgres SQL. Damos enter, nos crea las carpetas y archivos y nos instala gemas o librerías necesarias, ¿sí? Esperamos a que termine. Bien, ya terminó, no hubo errores, limpiamos, nos metemos al proyecto, vemos que se crearon y voy a utilizar el editor de texto Sublime Text, ¿sí? para mostrar toda la parte de la aplicación. Entonces arrastramos el proyecto que creamos y ya. Vamos para la primera configuración. Vamos a la carpeta config, abrimos el archivo database.yml, nos ubicamos debajo de pool 5 y colocamos lo necesario para la conexión, que es host, localhost, username, Santiago, password, es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es este archivo? Bueno, Ruby on Rails crea dos bases de datos por defecto, una es de desarrollo y la otra es de test. La diferencia entre estas dos bases de datos es que cuando vamos a hacer migraciones, los datos que están en test se van a borrar y en la desarrollo pues no va a pasar nada, ¿sí? Esa es la principal diferencia. Y además test sirve para las pruebas, como su nombre lo indica, y otra es la de producción. Esta de producción ya es cuando vamos a subir la aplicación a un servidor, ¿sí? Y por ende la contraseña ya debe ser más segura para acceder a la base de datos y va a tener otros parámetros, ¿sí? Esto con respecto a la conexión. Entonces ya podemos cerrar esto y vamos a ver nuestra primera migración. Entonces colocamos RateDB. Las migraciones empiezan con los comandos RateDB seguido de la acción. Esta acción va a ser create, ¿sí? Con esto Ruby on Rails se comunica con la base de datos y crea las dos bases de datos dichas anteriormente, que es la de desarrollo y la de text. Aquí no nos apareció ningún error, entonces todo fue con éxito. Vamos a verlo. Nos metemos a Postgres, ¿sí? Aquí SQL CRUD y vemos que nos autocompleta CRUD usuarios, development y test. Nos vamos a meter a development para mostrarles. Vemos que no hay ninguna relación, no hay ninguna tabla y ya, eso es todo hasta ahora en esto. Vamos a dejar esto porque lo podemos necesitar. Vamos a limpiar y vamos a ver los requerimientos. Tenemos que utilizar dos modelos, ¿sí? Y vamos a hacer el CRUD de usuarios. Tenemos usuarios con sus respectivos atributos y tipos de usuarios. Vamos a crear primero los modelos y las tablas de tipo de usuario y luego la de usuario, porque usuario necesita una llave foránea de tipo usuario. Bien, entonces vamos a ver el primer generador que nos ofrece Ruby on Rails, que son los modelos.
Entonces colocamos Rails generate, podemos colocar la palabra completa o solo la G, ¿sí? Y el nombre del generador, en este caso es model. Después de model sigue el nombre del modelo que vamos a hacer, y en este caso es tipo usuario. Ruby on Rails tiene problemas con acentos de la lengua española, por lo que se recomienda colocar los nombres de los modelos en singular y en inglés. Entonces colocamos user type. Luego siguen los atributos, pero vemos que aquí nos piden un ID. Ruby on Rails crea implícitamente un ID único para cada tabla del modelo, por lo que no tenemos que especificarlo. Entonces vamos a pasar a crear nombre de tipo usuario. Entonces nombre tipo usuario, dos puntos significa que se acaba el nombre del atributo y sigue el tipo de dato, en este caso va a ser string. Damos enter y esperamos a que nos genere. Aquí ya nos generó los archivos y la migración. Entonces limpiamos, vamos a Sublime Text, vamos a la carpeta DB, migrate, y aquí está la migración. Este archivo es con lo que Ruby on Rails se comunica con la base de datos para crear las tablas. Vemos que la tabla a crearse va a ser en plural y se va a llamar user type con sus atributos, ¿sí? Este timeslab son la fecha y la hora en la que vamos a almacenar los registros, ¿sí? Y cuando se creó la tabla y todo eso. Bueno, vamos a correr nuestra primera migración. Entonces vamos a la terminal. Como las migraciones empiezan por RateDB, dos puntos, entonces vamos a colocar RateDB migrate. Lo que hace esto es coger los archivos que están en db migrate y llevarlos a la base de datos que nosotros elegimos, que es, en este caso es Postgres, y crear las tablas. ¿Para qué? ¿Para cuáles? Para la base de datos de desarrollo, development, y para la base de datos de test. Entonces damos enter y esperamos a que se genere. Listo, ya se generó, no hubo ningún error. Entonces vamos a verificarlo, ¿sí? Con D, y vemos que se creó user types. Bien, bien, vamos a ver esto ya. En app se almacenan los controladores, los modelos y las vistas. Entonces en modelos vemos que ya creó nuestro primer modelo. Bien, ahora vamos a crear ya el usuario. Como ya necesitamos crear, eliminar y editar el usuario, vamos a hacer vamos a ver el segundo generador de Ruby on Rails, que es Scaffold. Entonces Rails Scaffold. ¿Qué es Scaffold? Esto es como un desarrollo ágil que nos da el framework. Nos permite generar un CRUD sencillo de lo que queramos. O sea, genera un controlador donde podemos agregar, editar, insertar y eliminar. Pero además incluye sus vistas y los modelos con sus respectivas migraciones. Entonces, esto es lo mismo que como íbamos a crear tipos de usuario. Lo único que cambia es Scaffold por model. Entonces aquí seguiría el nombre, user y los campos, que será email, string, password, que es un string también, nombres, apellidos, género, fecha de nacimiento, un date y una llave foránea que nos dicen aquí, el ID de tipo de usuario, que es la llave foránea. Entonces vamos a colocar
user type references para referenciar lo de la llave foránea. Entonces damos enter y nos crea todo esto, ¿sí? Limpiamos y vamos a verlo en Sublime Text. Primero vamos a ver la migración y como vemos aquí nos hizo la referencia, ¿sí? Bien, entonces, pero nos dicen en los requerimientos que el email debe ser una llave foránea, una llave primaria, perdón. Entonces aquí vamos a usar algunos conceptos de bases de datos. Una llave foránea no debe ser nula y no se puede repetir. Entonces vamos a colocar que esto va a ser null, false, y vamos a agregar un índice index, ¿sí? Especificamos la tabla que es users, ¿sí? El atributo email va a ser único y con esto le estamos diciendo que email se comporte como una llave primaria, ¿sí? Guardamos y vamos a hacer la respectiva migración. RateDB migrate, damos enter y esperamos a que nos genere todo. No nos dio ningún error, todo salió perfecto. Vamos acá, vamos a mostrar en detalle la tabla de users. Pongámosla acá más arriba. Como ven, crea un ID sin que nosotros se lo digamos en este archivo. Crea el email que no debe ser nulo, ¿sí? Aquí dice que la llave primaria es el ID, pero el email va a ser único y no debe ser nulo, entonces se va a comportar como una llave primaria. Y la referencia a user types, que es esta. Normalmente las referencias Ruby on Rails las coge con el nombre de la tabla a referenciar y el campo, que es el ID. Bueno, ahora vamos a ver los controladores, los modelos y las vistas que generó. Hay una cosa importante. La filosofía de Ruby es don't repeat yourself, no repetir código. Entonces, para cada vista, este application.html.erb en la carpeta layouts nos permite eso. O sea, no vamos a colocar HTML, head, title, body en todas nuestras vistas, ¿sí? Vamos a usar esta plantilla para que genere eso y solo usarlos. Aquí vemos que está esta palabra reservada yield. Este yield hace referencia a el contenido que tienen nuestras vistas, que es este. Por ejemplo, este es el HTML embebido del index de la página principal, y como vemos no tiene nada de esto. Es porque yield hace referencia a cada una de nuestras vistas que creamos y el contenido, o sea, el cuerpo, ¿sí? Funciona como una plantilla. Y tenemos lo siguiente, vamos a la página de crear y editar. Como ven, es súper sencillo, son 3 líneas, pero detrás de estas 3 líneas está otra cosa que se llama un archivo parcial. También es como una especie de plantilla, pero pues ellos lo denominan parcial. Y los parciales empiezan con guión bajo y el nombre. En este caso, render llama el parcial form, y el parcial form es este que está aquí. Todo esto son o sea, los campos de texto donde uno ingresa el email, el password y todo eso.
los formularios para hacer la creación de un nuevo usuario y la edición de un usuario, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer algún cambio, no tenemos que hacerlo sobre new ni edit, sino que lo vamos a hacer sobre el parcial, ¿sí? Esto nos ayuda a no repetir código y a no equivocarnos en algunas cosas. Bien, y en los modelos tenemos esto, usuarios. Aquí Ruby on Rails nos coloca ya la relación que tiene usuario con tipo de usuario. Este belongs to nos indica que un usuario es un tipo de usuario. Esta es como la relación uno a uno, belongs to. Bien, entonces, cerramos esto y vamos a ver esto ya en un explorador. Entonces corremos el servidor Rails server, esperamos, aquí ya está corriendo y nos dice que cuando ya queramos cerrar el servidor es con control C. Vamos acá, vamos a localhost en el puerto 3000, que es donde funciona el servidor. Vemos que está corriendo, ¿sí? O si no nos aparecería un error, pero no, todo lo tenemos bien. Vamos a users, esperamos a que cargue y esta es el index, ¿sí? Vamos a ver el botón new user. Este es el email, el password. Aquí ya Ruby on Rails nos ha creado bastante. Lo único que tenemos que hacer es cambiar el password para que no se vea así en texto legible, el género como Riot Buttons y el tipo de usuario para que sea como un combo box. Bien, y vamos a hacer eso. Entonces vamos a Sublime Text y vamos a cambiar esto, pero lo vamos a cambiar en el archivo parcial que les comenté. Entonces en el password colocamos password-field. Observen que aquí en estos archivos está etiquetas HTML y además están estas etiquetas especiales que son el código embebido de Ruby, que son menor porcentaje igual es para mostrar algo y el menor porcentaje sin el igual es para hacer cosas implícitas. Esto se usa más para hacer ciclos y condiciones. Bien, guardamos, cargamos y vemos que ha cambiado. Ahora vamos a cambiar el género. Vamos acá donde está el género, vamos a colocar input, ¿sí? Tipo que sea un checkbox, el nombre va a ser igual a user, género. En este nombre especificamos el modelo a usar y el atributo que queremos capturar, ¿sí? El name y el valor, value, ese va a ser M, que va a ser masculino. Vamos a hacer lo mismo para el de femenino, y vamos a colocar F. Lo vamos a cargar y vemos que ya lo ha cambiado correctamente. Ahora vamos a la parte del tipo de usuario. Este label de aquí no es algo intuitivo, ¿no? Entonces lo vamos a quitar y vamos a colocar tipo de usuario. Vamos a colocar un salto y aquí vamos a colocar select. Aquí vamos a colocar name igual a user. Aquí es user type id, que es la llave foránea, ¿sí? Así es como lo nombramos. Bueno, no lo nombramos, Ruby on Rails lo nombró él solo, ¿sí?
Bueno, el select, y aquí vamos a hacer código embebido. Entonces necesitamos estas viñetas, pero sin el igual, porque vamos a hacer un for. Entonces user type, nos referenciamos al modelo más no a la tabla. User type en singular, punto all significa que hago una consulta SQL como un select asterisco from user type, o sea que saque todos los elementos. Y punto ish, que sea como una especie de ciclo for each, ¿sí? Que lo haga y que la variable que vaya recorriendo se llame u, ¿sí? Terminamos el ciclo con end. Bien, end. Bueno, dentro de esto vamos a tener option, ¿sí? Vamos a colocar aquí lo que se va a mostrar con las viñetas y el igual para que se muestre. Colocamos nombre tipo usuario, ¿sí? Que hace referencia al atributo de user type. Y acá en option le colocamos value, ¿sí? Las viñetas del código, y que sea igual a u.id, ¿sí? Que el valor sea el id. Guardamos y lo vemos. Aquí vemos que se creó el combo box, pero como no tenemos datos, entonces no muestra nada. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la carpeta db, cerremos este migrate, y en seeds, ¿qué es este archivo seed? El seed lo que hace es agregar valores a la base de datos de forma predeterminada, ¿sí? O sea, hacer como por ejemplo el insert into ¿sí? Pero nosotros no vamos a hacer esa sentencia. Nosotros vamos a hacer user type punto create, ¿sí? Le enviamos el hash id 1, nombre tipo usuario, que sea administrador, ¿sí? Y que el otro sea estudiante, por ejemplo, con id de 2. Bien, entonces esto lo hacemos también con migraciones. Bueno, cerramos el servidor para realizar la migración, RakeDB, y esta migración se llama seed, ¿sí? El archivo se llama seed, pero la migración se llama seed. Entonces damos enter y no nos debe aparecer nada. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Select asterisco from user types, y vemos que agregó administrador y estudiante. Bien, vamos a ejecutar el servidor nuevamente. Perdón, estamos en la base de datos, es aquí, trail server. Bien, ya se está ejecutando y vamos a cargar. Como ven, se cargó administrador y estudiante. Bien, listo. Ahora vamos a pasar a la parte de los controladores. Vamos a dejar esto aquí, explicar unas cosas aquí. Aquí, y vamos, cerramos esto de los modelos, esto de las vistas y los controladores. Bueno, Ruby on Rails ya nos crea todos los métodos y además nos comenta qué verbos HTTP se van a usar. Como en index va a ser get, show de get,
el create va a ser post, ¿sí? El update va a ser patch o put y el destroy va a ser delete, ¿sí? Bueno, aquí vemos primero que todo esta variable. Esto ya es parte del código de sintaxis de Ruby, del lenguaje Ruby. Este arroba significa que vamos a compartir esta variable entre el controlador y las vistas. Esta línea que vemos aquí es lo mismo que decir select asterisco from users, ¿sí? Este user.all hace esta sentencia y todo esto se guarda en users como una especie de lista, y esto es lo que se despliega en la página index, ¿sí? Bueno, por acá tenemos new, ¿sí? New nos crea en memoria un registro de un usuario nuevo. Cuando el usuario presiona el botón de crear, se va a create y aquí ya lo guarda en nuestra base de datos, ¿sí? Aquí vemos que se le pasan unos parámetros. Estos parámetros se encuentran acá al final, que es un método privado que es userParams, que se requiere los parámetros para el modelo de usuarios y que se permiten estos atributos, estos valores, email, password, nombres y todo lo que tiene el usuario. Esto mismo se podría colocar aquí, o sea, quitar todo esto y colocar el hash, email, pero con el otro método nos ahorramos todo eso. Bien, luego de esto pregunta que si se guardó efectivamente, que nos muestre el usuario ha sido creado satisfactoriamente. Si no, manda un error, y estos errores se van a mostrar acá, por eso no se restó en esta parte de arriba, en la condición, los errores que se originaron, ¿sí? Bueno, ya podemos cerrar esto, el create, y va a ser lo mismo con update, que ha sido actualizado correctamente, y el destroy, que fue destruido correctamente. Bien, y esto before action, que lo único que haga este controlador sea mostrar, editar, actualizar y destruir, ¿sí? Además de crear. Nosotros también podemos colocar que los controladores sean limitados a ciertas actividades con esto de before action. Bien, entonces vamos a crear un nuevo registro. Entonces colocamos, se me olvidó una cosa, la parte de las validaciones. Las validaciones las vamos a hacer en los modelos, ¿sí? En users. Vamos a abrir esto y hagamos la parte de que el correo no sea vacío. Entonces colocamos validates, ¿sí? El campo email, ¿sí? Coma presence, que sea igual a true, confirmation, que sea true, ¿sí? Esto lo hacemos para que el email no sea vacío. Y también tenemos para la expresión regular del email para validarlo. Por acá tengo la expresión regular para validar en un
en un archivo de texto. Entonces copiamos y pegamos. Para esto usamos validates también. Aquí me comí una L. Validates, sí, que es un helper de Ruby on Rails que nos permite validar. Nos centramos en el email nuevamente, ¿sí? Coma, el formato que va a seguir. Aquí colocamos with, dos puntos, la expresión regular que vamos a hacer. Y si se genera algún error, que lo pase por message, que este va a tener que formato de mail no válido. ¿Sí? Ya con esto hacemos las validaciones. Ahora vamos a verlos en acción. Actualizamos, todo está bien, colocamos, digamos, y vamos a crear. ¿Y qué pasó? Nos dice formato de email no válido. Bien, entonces .com password, sí, nombres, aquí ya lo tengo, masculino. Bueno, aquí nos faltó configurar esto. Eso se hace ya en el HTML del index, colocarle en el input los rangos, ¿sí? Eso no es cosa del otro mundo. Entonces, administrador o estudiante, digamos que sea estudiante. Entonces vamos a crear, y este es el mensaje que les decía, que si no hay errores, entonces que muestre que el usuario ha sido creado satisfactoriamente. Aquí nos aparece esta dirección, porque ya les digo, regresemos back, vamos a las vistas. ¿Dónde estás? Vistas, el index, ¿sí? Porque aquí estamos diciendo user.userType, pero userType no existe. Existe userType.id. Vamos a ver, y efectivamente cambió a 2, ¿sí? Ahí cambiamos eso de userType por tipo de usuario, ¿sí? Que no sea userType. Y aquí ya tenemos las opciones de mirar, ¿sí? Ok, esto hay que cambiarlo también en la parte, en la vista de show. Cambiémoslo rápidamente. ID, ¿sí? Show, ya nos aparece 2. Y el de destroy, esta ventana nos pide la confirmación si lo vamos a eliminar o no. No lo vamos a eliminar, ¿sí? Bueno, vamos a crear tres más. Vamos a colocar ejemplo arroba hotmail.com, que se va a llamar Andrés, el password, ¿sí? Se va a llamar Andrés Murcia, es masculino, ¿sí? Coloquémosle cualquiera de estos y va a ser administrador. Vamos a crear, se creó, ¿sí? Aquí nos aparece también la parte de edición, que sí, digamos que tiene otro nombre, Andrés Alejandro. Actualizamos y se nos quitó el password. Entonces, vamos a cambiar el password, que va a ser masculino, ¿sí? Y lo actualizamos, ¿sí? Aquí ya lo actualizamos. Bien, y vamos a crear otro. Este es ejemplo 2, ¿sí? Nombres: Camilo,
Camilo Andrés. Nótese la creación de mis nombres, ¿no? Penagos Zuluaga. No, coloquemos una mujer. María Dolores. Una mujer, sí. Coloquemos aquí que es estudiante. Creamos. Entonces aquí es femenino. Bien. Y regresamos. Bueno. Vamos a hablar sobre la paginación. La paginación es... Vamos a necesitar el controlador y el index. Bueno, la paginación se hace aquí en este archivo de configuración de Gemfile. Es donde vamos a colocar todas las librerías que vamos a necesitar, ¿sí? Para buscar las gemas que están disponibles, ingresamos a RubyGem, ¿sí? Y aquí nosotros colocamos buscar gemas, paginate, ¿sí? Para la paginación que necesitamos para las consultas SQL, necesitamos este, willPaginate, que crea las páginas a partir de las consultas. Entonces, entramos aquí y aquí nos dice si lo queremos instalar por medio del Gemfile o instalarlo manualmente, ¿sí? Entonces vamos a colocarlo en el Gemfile. Aquí. Ruby on Rails es demasiado inteligente para decirle que sin ninguna versión instale la última versión que está disponible, ¿sí? Entonces ya con esto guardado vamos a ejecutar un comando, ¿sí? Que es bundle install, que es ¿para qué? Para instalar las gemas que hemos agregado a nuestro proyecto. Entonces damos enter y ya. Como esta gema ya la había instalado, entonces no me apareció un proceso de instalación. Pero para los que no tengan la gema instalada, pues les va a aparecer ese proceso, ¿sí? Y por aquí nos dice que estamos usando willPaginate 3.1.0, lo cual es la última versión, la que vemos aquí, ¿sí? Bien. Vamos a ejecutar el servidor, ¿sí? Bien. Y vamos a utilizar la paginación. Entonces en el controlador colocamos aquí paginate, ¿sí? Porque nosotros descargamos la paginación con respecto a las consultas que vamos a hacer, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí el hash que necesita paginate, que es page params page, coma, la paginación por la cantidad de datos, que es per page, vamos a hacerlo con 2, bien. Y en el index nos vamos acá al final de la tabla, ¿sí? Creamos un div y colocamos etiquetas. Usamos el helper de willPaginate, ¿sí? Y aquí en user controller lo que se nos va a devolver es @users. Entonces acá colocamos @users. Bien. Entonces vamos a actualizar y como vemos aquí nos crea la paginación, nos coloca next y nos lleva acá, ¿sí? Vamos a eliminarla, sí, estoy seguro de eliminarla. El usuario ha sido eliminado y se quitó automáticamente la paginación porque se vio que hay 2 registros y nosotros le especificamos que solo sean 2 registros por página. Bien, esta parte de params
son los parámetros que se deben ingresar. Es lo que les decía, lo de user params, ¿sí? O sea, si no hubiéramos utilizado esto, hubiéramos colocado params, email, dos puntos, el valor, coma, password, params, el valor, y así sucesivamente. Y ya. Ese es todo el video de la creación de un CRUD en Ruby on Rails. Bien. Bueno, me despido. Hasta luego. Chao.